Comenzamos entonces, buenas tardes, Buenas tardes. esta reunión Buenas tardes. de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino Iberoamericano en el Día Internacional de la Filosofía, en el cual hemos pensado en invitar a 4 amigos para que participen como disparadores de una discusión sobre la filosofía entre nosotros. La filosofía rioplatense, es decir, Argentina y Uruguay, porque la realidad es que durante muchos años hemos tenido muy importantes encuentros, y sobre todo en filosofía, más que en otras áreas, bueno, también en historia de la ciencia, con colegas uruguayos. Además, quería señalar que vamos a dedicar en la segunda parte unos minutos de esta sesión para hacer un pequeño homenaje a nuestra colega Lucía Piosek-Previch, que falleció imprevistamente, aunque tenía, claro, muchos años, 95 años, y ella ha colaborado muchas veces con nosotros, ha trabajado, le hemos hecho entrevistas, además la importancia que ella tiene como estudiosa y como gestora de estudios y de investigaciones sobre la filosofía y la cultura argentina y latinoamericana es muy importante. Ella no solamente en Tucumán, el lugar donde trabajó toda su vida, sino también a lo largo y a lo ancho del país, porque ha tenido muchos discípulos, ha viajado mucho, ha participado mucho en encuentros, ha cumplido una labor realmente muy importante y es muy bueno que la tengamos en cuenta. Daremos luego unos minutos para que los presentes que quieran participar en este homenaje puedan hacerlo, que quedará grabado también. Finalmente, quería decir que con relación a los proyectos de filosofía argentina o de filosofía latinoamericana que están pendientes en el país, en otras zonas, por ejemplo, en Bahía Blanca o en Mendoza, hay un interés en hacer un homenaje más importante a Lucía y tal vez alguna publicación. En su momento les daremos la información. Por ahora, una aspiración que espero pueda concretarse. Bien, pasando entonces ahora a nuestra reunión propiamente dicha sobre la filosofía entre nosotros. Quiero solamente recordar que para todos nosotros la filosofía es universal y a la vez situada. Es universal por sus temas, por sus preocupaciones, por su aspiración a una comprensión general del mundo, de la vida y del hombre, pero también tiene un aquí y una ahora, y este aquí y este ahora para todos nosotros es muy especial y por eso estamos en una reunión telemática y no personalmente, de modo que sin duda estamos ante situaciones que exigen un replanteo de muchas de las ideas que nos han acompañado hasta hace muy poco. Hay cambios que los conocíamos, que hemos hablado sobre ellos en algunas reuniones, pero en estos momentos parece que la urgencia de pensarlos nos lleva a que quizá las reflexiones de los que están presentes, tanto los que van a disparar ideas como los que nos escuchan, tendremos que considerar estas novedades que nos exigen a los filósofos un esfuerzo de reflexión suplementario. Bien, yo había pensado una idea de un orden teniendo en cuenta los temas o la idea central que cada uno de ustedes planteó, y se me ocurría que justamente era interesante comenzar
por Dulce Santiago, porque ella propone una reflexión como disparador muy general y que nos afecta a todos, no solamente a nosotros en nuestra región, sino al mundo, sobre los nuevos paradigmas. Entonces, invito a Dulce Santiago a comenzar. Antes de eso, quiero señalarles que vamos a tener el siguiente modo de proceder. En esta primera parte de 40 minutos, en pocos minutos, cada uno de los 4 invitados va a decir sus ideas disparadoras principales. Luego haremos una pausa de 5 minutos y al reingresar tendremos la discusión y los minutos dedicados a los que quieran homenajear a Lucía. De modo que, sin más preámbulos, Dulce, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo pensaba que iba a ser la última y termino siendo la primera, así que me agarra por sorpresa porque en el listado estaba última, pero bueno, espero poder entonces abrir el tema con la propuesta de un nuevo paradigma. ¿Y esto qué significa? Significa que la filosofía ya hace rato que está, podríamos decir, replanteándose, ¿no? No tanto en, podríamos decir, su esencia, sino fundamentalmente en aquella finalidad propia que siempre ha tenido como teoría. Y al respecto, quisiera leer un brevísimo fragmento del padre Leocata sobre fenomenología de la praxis, donde plantea precisamente esta situación de la filosofía, es decir, ese camino entre la teoría, pero también esa necesidad de considerar la praxis humana. Y dice, hablando de la época de la filosofía en que este replanteo aparece, que es sobre todo a partir del pensamiento de Hegel, ¿no? Donde la, podríamos decir, propuesta de un pensamiento absolutamente teórico después se abre hacia una praxis, sobre todo en la izquierda hegeliana. Y entonces dice lo siguiente, Leocata: la filosofía no tiene por qué arrogarse todas las tareas que giran en torno a la marcha efectiva de la historia y de la humanidad. Es decir, no nos tenemos que hacer cargo de absolutamente todos los problemas, podríamos decir, que surgen en el devenir histórico. Es filosofía por ser principalmente teoría, aunque es obvio que no ha de volver a entenderse esto ya a la manera del otium contemplativo ajeno al devenir del mundo, como se presentó en ciertos periodos históricos. El dejar que la política sea política, la moral moral y la economía economía no implica la irresponsabilidad de recluirse en un castillo falsamente interior, sin compromisos, un cultivo, en resumen, del alma bella, tan criticada en la mencionada obra de Hegel. Es propio de la filosofía, en cambio, purificar una mirada atenta a lo real a fin de encauzar más sensatamente la acción y el sentirse partícipe de la vida humana real en todas sus dimensiones. Podríamos decir que a partir de Hegel entonces se ha dado realmente un verdadero giro en la interpretación, podríamos llamar, de lo que es la tarea de la filosofía. Y cuando en una conferencia en la UCA planteaba precisamente la situación de la filosofía hoy, decía que la filosofía tenía dos, digamos, grandes direcciones. Una interna, su situación interior, donde abundaban corrientes filosóficas, y otra situación exterior, donde tenía fundamentalmente dos grandes, podríamos decir, direcciones en su pensamiento. En cuanto a la situación interna, bueno, él planteaba cuáles eran las principales corrientes de la filosofía hoy, y decía, internamente la filosofía hoy tiene distintas corrientes: la fenomenología, que aún está presente más allá de sus fragmentaciones, la filosofía de Heidegger y de Nietzsche,
responsables de la caída del prestigio de la metafísica con cierta tendencia al irracionalismo. Hay un cuestionamiento de la razón, sobre todo de logos griegos, eurocéntrico. También otra corriente es el giro lingüístico, que dentro de la filosofía lleva a cabo una revalorización mayor del lenguaje. La hermenéutica relacionada con el giro lingüístico, que contiene en su interior posturas realistas y no realistas. Las corrientes neopositivistas, que buscan el diálogo con las ciencias físico-matemáticas y naturales. El tema de la relación, debería entrar de esta corriente, mente y cerebro, sería uno de los ejemplos. El pensamiento neomarxista, por otro lado, en cuestiones sociopolíticas, y el tema de la modernidad, que sigue siendo debatido en la encrucijada de la filosofía para tomar o dejar de lado la herencia moderna. Esas eran como las grandes, podríamos decir, corrientes que él marcaba en la situación interna de la filosofía, como filosofías. Él decía, a veces nos equivocamos al decir que hay filosofía, tendríamos que decir realmente hay filosofías. Y en cuanto a la relación de la filosofía, podríamos decir adextra, hacia afuera, ahí podríamos situar dos grandes lineamientos o direcciones temáticas en las cuales la filosofía tiene una fundamental tarea. Por un lado, el mundo del conocimiento. A partir del desarrollo científico y tecnológico, el mundo del conocimiento ha crecido de una manera caótica y si bien la ciencia, digamos, está clasificada y ha debatido en la epistemología su alcance y su situación, más allá de eso, la realidad es que el mundo del conocimiento ofrece para el hombre una realidad, podríamos decir, abismal y que necesita ordenarse y jerarquizarse. Y también, además de ordenarse y jerarquizarse como conocimiento, tener los límites de un sentido ético. Y esta es tarea de la filosofía. Esta situación que para Locata se remonta a la modernidad, cuando las ciencias comienzan a separarse de la filosofía y se ve la necesidad de sistematizar el saber humano para ordenar la multiplicidad de ramas que van surgiendo en el conocimiento científico. Así surge, dice la enciclopedia, en el siglo XVIII para constituir un saber único para la humanidad. El objetivo del enciclopedismo fue organizar este campo del saber para ser utilizado por toda la humanidad. La metafísica va desapareciendo, con lo cual no hay fundamento para unificar, sino que hay que unir, pero sin criterio ni jerarquía. Ya no hay una teología que subordina a la filosofía, ni está a las ciencias. Así el saber va teniendo un carácter democrático, cada ciencia es un ciclo de saber. Hay mucha información, pero sin orden y jerarquía. El panorama actual del problema epistemológico de las ciencias humanas resulta sumamente caótico, no solo por la diversificación y fragmentación de las ciencias, sino también por la diversidad de escuelas dentro de cada una de ellas. Por ello resulta necesario un criterio unificador o un marco filosófico para el diálogo interdisciplinario. O sea que esta sería, podríamos decir, una de las fundamentales misiones de la filosofía hacia afuera. Pero además, también tiene la filosofía por tarea preocuparse por el ser humano y la sociedad. Es decir, la dimensión podríamos llamar existencial, sigue siendo una tarea fundamental de la filosofía, y en este sentido, los cambios producidos en el mundo sociocultural han significado también un cambio epocal y un cambio de paradigma, dentro del cual la filosofía, digamos, tiene que hacerse cargo de esta nueva realidad, podríamos decir, humana. Es decir, esta propuesta, digamos, que siempre la filosofía ha tenido de reflexionar sobre el hombre y sobre el hombre en el contexto de su vida en común
con los demás seres humanos, sigue siendo sumamente urgente. Y en esto, a partir, podríamos decir, de lo que es la filosofía hegeliana y su crisis y su agonía racionalista, aparece un nuevo pensamiento. Y esto realmente se fue gestando, sobre todo a partir del siglo XX, como una nueva, podríamos decir, forma de pensar la vida humana. Dice Scanone, cuando precisamente se refiere a esto: la filosofía está operando en la cultura actual no como el búho de Minerva, que levanta su vuelo al atardecer, citando a Hegel, sino como la alondra o el zorzal que anuncia una nueva aurora. Pues hoy se están dando signos de esta, tanto en el pensar filosófico mismo, como en las ciencias y en las prácticas sociales, es decir, tanto en la teoría como en la praxis. Y en esta dimensión, podríamos decir, el nuevo paradigma de propuesta de la filosofía tiene que ver con que, bueno, en las ciencias ha reemplazado de alguna manera ese determinismo positivista por precisamente la introducción de lo que sería la probabilidad, lo impredecible, por, podríamos decir, nuevas formas de conocimiento alternativo, es decir, una propuesta, digamos, dentro de la misma epistemología, de una consideración más abierta de lo que es el conocimiento científico. Por otro lado, en la realidad histórica y social también aparecen manifestaciones de este nuevo paradigma. Por un lado, en el ámbito de la comunicación, aparece podríamos decir, esta racionalidad comunicativa, aparece también el tema de la sociedad civil y su dimensión pública, aparecen nuevos movimientos socioculturales, el ecologismo, el feminismo, los movimientos de los derechos humanos, los voluntariados, también distintas formas de movimientos sociales, como los aborígenes, los afroamericanos, etcétera, las distintas formas de manifestación, que lo que de alguna manera promueven es una nueva forma de vida en común. Es decir, no solamente se refieren al tema del hombre, podríamos decir singularmente, sino fundamentalmente del hombre en relación con lo social. Como me parece que ya estoy en tiempo, bueno, solamente quiero decir que para finalizar, con respecto al homenaje que se merece Lucía Posiek-Prebic, una de las mujeres, podríamos decir, que se han dedicado a la filosofía argentina, fundamentalmente en su ciudad del Tucumán, donde trabajó y ejerció. Una de sus obras se titula Argentina, Identidad y Utopía, que precisamente la prologa Roberto Walton. Y lo que destaca Roberto Walton de la obra de Lucía es que ha desarrollado una labor docente durante más de 50 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y ha ejercido desde 1960 el cargo de profesora titular por concurso, propuesta por un jurado integrado por Francisco Romero, Adolfo Carpio y Jacobo Kogan. A lo largo de esta carrera docente, como extensión de la cátedra, ha dictado muchas otras asignaturas y ha realizado una extensa actividad docente en el nivel de posgrado. En su labor de investigación se destaca la fundación en 1975 del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino, y su dirección hasta 1989, y el posterior desempeño como jefa del área de filosofía en el mismo instituto. Bueno, uno de los temas fundamentales de la reflexión filosófica de Lucía fue precisamente el de la identidad,
Si después hay más espacio, bueno, haré alguna otra referencia. Pero bueno, quería destacar la importancia de su presencia en la filosofía argentina y más exactamente dentro de el ámbito del pensamiento argentino y latinoamericano. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu primera participación referida a estos cambios de paradigmas, que sin duda es un tema a discutir, y también por esta recordación vía Walton en cuanto a los datos, pero indudablemente compartida por todos los que estamos aquí. Voy a dar ahora la palabra a Carlos Enrique Berbeglia, Tito, para los íntimos, que como siempre tiene cosas muy filosas para decir y que también se caracteriza por una brevedad casi de haiku, y por lo cual casi seguramente después muchos le preguntarán qué más o qué quiso decir con algunas de esas cosas. Te escuchamos, Quito. Bueno, por empezar, te agradezco, Celina, la invitación. Si no fuera por personas como vos, muchas cosas dejarían de ocurrir, porque hay que tenerlas en cuenta. Bien, en primer término, saludo a todos los presentes y les digo que me llama la atención la mención del Día de la Filosofía. Me suena algo así como el Día de la Madre, ¿no? ¿A quién cuerno se le ocurrió poner un Día de la Filosofía? Bueno, con la primera comparación. Yo creo que la filosofía, como la madre universal, no existe. Hay personas que piensan, los llamamos filósofos. O sea, un filósofo puede ser un filósofo presocrático, puede estar en otro lugar, pero es un filósofo, no hay una filosofía, así como tampoco hay una madre universal. De la misma manera que no hay una madre universal, no hay una filosofía universal. La filosofía está restringida a los pensadores. Y hay dos clases o más de pensadores, los que piensan por sí mismos y los que se cuelgan de la cola de los que piensan por sí mismos. A mí, francamente, los segundos no me interesan. Bien, desde esa perspectiva, yo creo que puedo decir que puedo o no ser filósofo, no me interesa que me califiquen, pero sí soy un tipo que piensa por sí mismo. Desde la perspectiva de una persona que piensa por sí misma, sostengo varias cosas que me han llamado siempre la atención y que las puse en distintos tipos de libros, ¿no? Resumiendo, no hay poesía, hay poetas. No hay novela, hay novelistas. Si no fuera por los novelistas, no enteraríamos de muchas aventuras. Si no fuera por la poesía, si no fuera por los poetas, no existiría la poesía. Lo mismo pasa con la filosofía. La diferencia entre la poesía, la novelística y la filosofía, a mi juicio, es que la filosofía es fundamentalmente argumental, cosa que no ocurre con la poesía y con la novela. Aunque muchas veces, muchas obras filosóficas son más novelas que otra cosa, y bastante gratuitas, pero eso no viene al caso. Bien, en primer término, sostengo que hay toda una carga ética contra la mentira y que marcha a favor de la verdad. Yo creo que la mentira ha sido la gran constructora de la historia, junto con la huida. ¿Por qué la mentira y la huida fueron las grandes constructoras de la historia? Si los hombres primitivos no hubieran mentido, no se hubieran mimetizado, no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Un cazador no le puede decir a un león: mirá, ¿qué es lo que tengo? Le tiene que engañar. Ahora, si tiene que engañar a un león para sobrevivir, imagínense lo que tenemos que hacer nosotros para sobrevivir frente a un político. Un político
un león es un animal muy simpático, muy hermoso, que tiene una fauces y una melena bárbara, y los políticos son todos ya sabemos eso. O sea, vivimos mintiendo. Mentimos en la convivencia cuando le decimos a una persona, che, qué bien que te veo. Mentimos en todas partes. Ustedes piensan en el valor de la mentira y ubíquense en el año 1943, por ejemplo, en un judío caminando por cualquier ciudad alemana que se encuentra con un oficial de la Gestapo y el Gestapo le pregunta, che, vos tenés cara de judío. ¿Sos judío? Si el tipo le dice, mira, soy judío, soy cerrado, porque se entrega, o sea, dice la verdad y directamente se entrega a los campos de concentración. O sea que tiene que mentir. Vivimos mintiendo. Por otra parte, frente a este panegírico de la mentira que yo hago un decreto de la verdad. Yo creo que la verdad es algo que se puede alcanzar individualmente, pero no creo en las verdades religiosas, no creo en las verdades políticas, puedo llegar a creer en alguna que otra verdad científica. Verdades, por ejemplo, le contaban la vida a mucha gente. Cuando Giordano Bruno descubrió la verdad de que el mundo era infinito, la verdad de la Iglesia lo carbonizó, como ustedes saben perfectamente bien. O sea que las verdades, la verdad en general, son las grandes asesinas de la historia. Cuando Napoleón decía allí en Egipto, soldados, desde estas pirámides, miles de años de historia nos contemplan, lo que les estaba diciendo a los soldados era, bueno, mira, ahora vamos a dominar y vamos a traer tesoros para Francia y cosas por el estilo. Y piensen en muchos tipos de verdades y el daño que han hecho. Por ejemplo, la verdad justicial y cosas por el estilo. Bueno, no me meto eso. Bien. De la misma manera que alzo una suerte de homenaje a la verdad y a la huida, pienso que hay muchas mentiras que sí tendrían que dejar de asomarse, porque hay un tipo de mentiras que me molesta, que son las mentiras hipócritas. Por ejemplo, esa hipocresía del amados los unos a los otros. Es absurdo. El amor es un sentimiento. ¿Qué diferencia hay entre decir amamos los unos a los otros a decir odiaos los unos a los otros? Yo no puedo obligar a odiar, pero tampoco puedo obligar a amar. Yo creo que una actitud racional, una ética racional, tiene que partir no del amor, sino del respeto. Yo respeto y gracias al respeto amo. No al revés. No puedo amar sin respetar. Acuérdense ustedes de ese dicho español terrorífico, porque te amo correo y estamos viendo las consecuencias de lo que yo decía. Bien, voy a ir concluyendo, ya que mencioné un dicho español, porque tenemos otro correo que me parece abominable, vamos a mencionar otro dicho español, que me viene en mente, que también me parece abominable, que practican todos los partidarios de doctrinas religiosas, científicas, etcétera, ¿no? Que es la letra con sangre entra. No hay cosa más detestable que este dicho, y no hay cosa más detestable que escuchar que mucha gente lo acepta. Los políticos lo aceptan. Lo que estamos viviendo en Argentina en este momento es una muestra de eso, ¿no es cierto? La letra con sangre entra. La letra entra con mentiras, pero con mentiras hipócritas, no con mentiras con las cuales nosotros necesitamos salvarnos, sino con las mentiras de estos sinvergüenzas que quieren imponer su verdad, como lo impusieron, qué sé yo, cuando fue la conquista de América, que arrasaron un montón de culturas en nombre de una religión que era triunfante, como fue el genocidio llevado a cabo por los turcos cuando mataban a los armenios y cosas por el estilo. Bien, no me gusta concluir
Yo creo que con esto es más que suficiente. Le agradezco enormemente a Celina, porque eso sí, en eso sí creo en el agradecimiento y el que me haya invitado y me haya podido decir, y me haya dado pie para decir estas cosas. Bueno, gracias y hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Quito, por este baldazo de piedritas que nos has tirado y que quizás alguno las recoja alguna para intentar, no sé si construir algo con ellas o devolvértelas. En cualquier caso, la vindicación de cierto tipo de mentira y el rechazo de otro tipo de mentira me parece todo un gran tema filosófico que nos saca de la tradicional cuestión de que hay que decir la verdad, etcétera. En este caso, recuerdo a Kant que decía que es necesario decir la verdad, pero no toda la verdad, y tampoco siempre. De modo que el caso tiene sus puntas, ¿no? Bien, estamos en realidad ya casi al término de los primeros 40 minutos y no quisiera darle la palabra al próximo participante, que es Mauricio Langón, para que se le corte el video, de modo que vamos a cerrar aquí. Hacemos 5 minutos de descanso, tomamos un vaso de agua, un café o un whisky, lo que quieran, y regresamos en 5 minutos con el mismo link para escuchar a Mauricio. Vamos a comenzar con las dos exposiciones de disparadores que nos quedan pendientes. Entonces le damos la palabra a Mauricio Langón, a quien no es necesario presentar porque ya todos lo conocemos por tantos años. Adelante, Mauricio. Muy bien. Yo voy a comenzar aprovechando que no lo veo a Quito, a lo que dijo Quito, agradeciendo a Celina y a FEPAI por este nuevo tiempo-espacio de encuentro filosófico en diálogo. Y voy a hablar de la educación filosófica uruguaya. Para eso se me ocurrió empezar por el saludo que en el día de hoy mandó a los profesores de filosofía, por eso de que es el Día de la Filosofía, la Inspección Nacional de Filosofía del Uruguay, que es un planteo que se hace desde una concepción de lo filosófico, su enseñanza y su aprendizaje, que venimos elaborando y sosteniendo profesores de filosofía de enseñanza secundaria del Uruguay. El saludo empieza con una cita que dice: la filosofía es un imperativo de no ingenuidad en un universo sociopolítico articulado en torno a estrategias mediáticas de aturdimiento irreversible. Después dice la inspección: saludamos a quienes reivindican su valor en la práctica necesaria de su enseñanza. Yo quisiera hacer extensivo este saludo a todos quienes encarnan en sus prácticas y actividades cotidianas y situadas el valor y la necesidad de lo filosófico en lo teórico y en lo práctico. Me voy a centrar en la educación filosófica, que por cierto no se limita a la enseñanza de la asignatura filosofía que integran algunos currículos secundarios, ni tampoco a la enseñanza de la disciplina en niveles superiores. Abarca la enseñanza y aprendizaje de la filosofía y el filosofar en todos los relativos formales e informales y durante toda la vida. Y hay una función filosófica de la educación
que no podría cumplirse cabalmente solo por alguna asignatura, sino que es un imperativo que impregna todo currículum de cualquier educación que no quiera ser cómplice de ese proceso de aturdimiento irreversible a que se referían los colegas y además que asuma el compromiso de su no ingenuidad. Entonces, o quedamos ante el problema de identificar rasgos o criterios de eso filosófico que entendemos como valioso y necesario, que no puede confundirse con conocer más o menos superficial o profundamente obras de filosofía. Por eso, intentamos esbozar criterios de lo que sería un rigor específicamente filosófico en las aulas, pero que también es específicamente filosófico para toda actividad filosófica. Comento algunos de estos rasgos o criterios. El primero diría que sería la radicalidad de lo filosófico, el replanteo a fondo y constante de las cuestiones de principio, en lo cual, por ejemplo, su maestro Quito, la idea de que todo es discutible, que no hay una verdad viva, ni tampoco provisoria, más que la personal, y preguntarnos, filosóficos, que deben ser pensados radicalmente en tanto tales, lo mismo que el necesario diálogo intercultural del que lo filosófico ha de ser parte. La anormalidad de lo filosófico, su no atenerse a normas, su cuestionamiento de toda normativa, normalidad u obviedad, su no darse nunca por satisfecha, su duda, son caracteres sin duda de lo filosófico. Su rigor crítico no puede estar atado a normas técnicas de rigor. La crítica no se ejerce como censura, se ejerce después de la producción. El rigor tiene sentido en lo filosófico, en tanto no deja nada por examinar ante un problema, ante algo que pueda ser considerado un problema humano, porque lo filosófico se mete con todo, no excluye temas, porque encara problemas, y en la medida en que son problemas humanos, han de ser encarados por los filósofos. Problema, cosa fácil de decir, pero que no siempre hace. ¿Perdón? Lo filosófico implica un particular y procedimental. No consiste en cumplir las normas de una técnica, de un paradigma,
de una ciencia normal. Es el recurso crítico a todas las técnicas y métodos sin exclusiones, a todo pensar pasado y contemporáneo, a la invención, a la creación de metáforas, conceptos, relaciones, y es exigente porque sus instrumentos son sometidos a constante revisión. Esto va ligado al hecho de la no obsolescencia de ideas, conceptos, obras, aulas, técnicas o métodos de pensar. Otra característica es la originalidad. Todo pensar, todo aporte filosófico es de algún modo o en alguna medida original. Cada aula particularmente es una originalidad irrepetible. Cuando intentamos repetir la receta, se acaba la magia de lo filosófico y el diálogo a fondo. El filosofar se mete con todo y todo lo humano le compete, no excluye temas y encara problemas, pero no selecciona tampoco interlocutores, no elige el alma adecuada y entiende que todos son competentes para lo filosófico, todos son competentes para... Estas ideas se complementan con otras varias que no las voy a desarrollar, pero sí voy a mencionar la característica de lo filosófico como un eso sin cierre, sin final, sin tribunal, como un diálogo imperecedero que no tiene por qué no reconocer su origen en las palabras finales y nos deja preguntas y problemas para las aulas. La filosófica sostenemos necesaria si ella misma es filosófica, de lo filosófico, si no la reducimos a lo pedagógico o a la mera transmisión de la filosofía. Sobre todo me parece un riesgo tremendo aquel en el que el propio Carlos Baferreira cae cuando dijo la vida hacer filosofía, ser filosófico, porque me dediqué toda a la enseñanza y al bien y no me quedó tiempo. Como si la enseñanza y el bien que buscó no fueran. Es que el filosófico del aula, la alumnos, no el filósofo enseñado que ya la hizo, sí va al aula. Todo hacer filosófico en el aula ha de ser desalienante. Por tanto, independizador de otros, del autor y del maestro que está sentado delante, dando clase con toda su autoridad. Cómo trabajar los textos en aula es una de las principales dificultades,
por el riesgo de enseñar por filosofía algo no filosófico, es decir, no preocuparse por los modos filosóficos de encarar los textos, sean estos filosóficos o no. Bueno, creo que está bastante para tirar problemas para la discusión. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Por supuesto vamos a discutirlo, pero antes vamos a dar la palabra a Alicia Bugalo, que creo que nos va a traer también una inquietud con respecto a un tema filosófico que está haciéndose cargo de uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos, que es el tema ambiental. De modo que, Alicia, te escuchamos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este encuentro, por haber podido integrarme. Soy Alicia Bugallo, no Bugalo. Entonces, sí, la propuesta mía era justamente referirme a nuevas perspectivas para la difusión de la filosofía ambiental en el país. En tanto que, siguiendo un poco a lo que dice Quito, me pongo en primera persona, yo, digamos, hago filosofía ambiental. Entonces, lo que quería transmitir en este contexto, el contexto de esta charla de hoy sobre el Día de la Filosofía, es la tendencia que noté este año, por razones que parecen obvias, un interés creciente por escuchar y saber algo sobre la filosofía ambiental y cómo esa forma de pensar o lo que sea que fuera puede ayudarme o cómo me podría servir ante los dilemas del antropoceno. Entonces voy a hacer una referencia un poco a cuáles son los focos, digamos así, de filosofía ambiental que están vigentes hoy en día en el país, algunos, no todos, brevemente, y después contarles un poco qué me pasó a mí como filósofa ambiental en estos meses, que fue bastante atípico la manera en que fui convocada, que la temática fue convocada, no se trata de mí personalmente, sino, bueno, a ver quién habla de esto, a ver, venga Alicia Bugallo, pero bueno. En primer lugar, quería recordar que sigue vigente en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, un equipo que desde fines de los 90, un equipo de docentes investigadores, docentes y filósofos, sobre temas de filosofía ambiental en el contexto de distintos temas de investigación. El último que llevan a cabo tiene que ver con el problema de la conciencia en las ciencias contemporáneas, y hay siempre un eje de ecofilosofía, en este caso, trabajando el problema de la conciencia ambiental, el tema de la conciencia ambiental. También hay un grupo en la Universidad Nacional de Chilecito, que hace unos 10 años que está trabajando filosofía ambiental como en la dimensión más ecopolítica, digamos, como mencionaba a inicio Dulce Santiago, el tema de lo teórico, lo práctico, los distintos paradigmas. Bueno, acá juega mucho, de alguna manera, esta ecopolítica. Y este grupo, el último proyecto que presentaron el año pasado en el Congreso de Filosofía de AFRA en Mar del Plata, pues el problema de los residuos humanos, de la ecología profunda y el desarrollo a escala humana. O sea que tiene dos marcos teóricos fuertes, uno de ellos es claramente de ecofilosofía, en particular del pensamiento de Armenés.
También destaco que hay en la secundaria, en colegios secundarios, se está incorporando en los cursos de filosofía, en quinto. Estoy al tanto de los trabajos que hace Juan Pablo Svinis, que es un joven profesor de filosofía que trabaja filosofía ambiental, y él viene incorporando, por ejemplo, en sus cursos del ILSE, o en un instituto católico privado, el Instituto Carlos Steeb, viene incorporando filosofía ambiental. Y este año hubo un gran interés por parte de los alumnos, de modo que una de las clases se hizo por Zoom, hicieron una entrevista con participación, digamos, de toda la clase, para ver qué era esto y con preguntas, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo usar? O sea, pensando un poco una proyección a futuro de cada uno. En la UCES, se acaba de presentar la primera licenciatura, la primera tesis de licenciatura sobre ética ambiental. Un alumno de 81 años, que no es filósofo de carrera, pero bueno, interesó en la temática y acaba de presentar su tesis para ser evaluada y realmente defendida. O sea que hay como cierta cosa que se mueve. Y además, en los seminarios de doctorado es donde yo noto que hay un interés que se está instalando ya como permanente. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Juan, está con su reciente doctorado en filosofía, aprobado recientemente en los últimos 2 años, ya empezó, y hemos dictado con otras colegas, ahora acabamos de dictar un seminario en el doctorado en filosofía de filosofía ambiental. Y ya están requiriendo para la próxima cohorte que tenga también, dentro de las materias específicas, que tenga también un seminario de ética ambiental y antropoceno. Al mismo tiempo en la UCA me están ya confirmando un seminario de doctorado el año que viene sobre ética y antropoceno. Sería la tercera vez que en el doctorado de la UCA se introduce la temática. De alguna manera la política es que con cada cohorte por lo menos haya un seminario de filosofía ambiental. En la UBA lo presenté y está a espera, porque eso es más complejo. Ya di en alguna ocasión, pero en esta ocasión todavía no lo sé. Ahora bien, como decía recién Mauricio, que la filosofía no mira tampoco mucho con quién, sino que de alguna manera está abierta a escuchas muy diversas, no está seleccionando expresamente con quién dialogar, digamos. Ha habido mucho movimiento a nivel de la difusión más informal, digamos, fuera de la academia. Por ejemplo, entrevistas en radio. La entrevista en la Radio Universidad Nacional de La Plata. Un programa Nendodango que suele ocuparse mucho de la problemática ambiental, sobre todo de la provincia, pero también del país, pero que de alguna manera ahora trabaja a ver esto de la ecofilosofía. Una entrevista en Radio Nacional, el programa Nexitud. El programa Nexitud es un proyecto histórico de Miguel Grimberg. Bueno, ahora el programa tenía que ver con las primeras apariciones de la filosofía ambiental en la revista Mutantia, en la década de los 80, ya estábamos cumpliendo 40 años de su recepción acá en el país, y cómo ha devenido en estos años. Pero en ámbitos, digamos, vía Zoom, con distintas plataformas, en las redes, también apareció la necesidad de incorporar la filosofía ambiental, donde se hacen eventos con distintas disciplinas y con participación de destacados especialistas en otras áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, me han invitado a la charla, a un evento internacional por Zoom, del movimiento católico mundial por el clima, capítulo Argentina,
en el cual participó un físico argentino, Pablo Canciani, especialista en cambio climático. Todo de alguna manera giraba alrededor de la problemática ambiental de la COVID, pero también como, bueno, los cambios antropogénicos generados en el día de hoy, en la biosfera. Y el evento era diálogo entre ciencia y religión para una ecología integral, ¿no? Este nuevo paradigma de integralidad, de interdisciplinariedad, como mencionaron mis colegas recientemente. Otra charla de la Unión de Escritores y Escritoras. Como escritora me fui convocada, junto con Maristela Svampa, que venía hablando, bueno, el tema era un poco los incendios del Delta, pero fuimos convocadas como escritoras, Maristela Svampa, una bióloga, Natalia Morandeira, y Maristela Svampa. Y también sobre el pacto ecosocial y económico desde el sur. Y a todos les parecía totalmente natural que una de las figuras en los eventos fuese de la filosofía ambiental, y que les parecía interesante, ¿no? Nadie dijo qué cosa rara eso, como que está sonando mucho más y están pidiendo que se incorpore. La revista Criterio me invita a unas charlas de las que hace mensuales sobre distintos temas para diciembre sobre ecología. Aclarando que yo no hago ecología, pero bueno, digamos, la temática va a girar alrededor de ese tipo de cosas. Publicaciones. De repente en Criterio me piden un trabajo sobre las metáforas de la bomba ecológica y el cisne verde, el tema del cisne verde, sobre el riesgo financiero que generan los inconvenientes del cambio climático, ¿no? El riesgo mundial de debacle de las finanzas a raíz de tener que estar compensando económicamente todos los desarreglos que se producen en la biosfera por distintos motivos, naturales o antrópicos, ¿sí? También me pidieron luego otro trabajo abierto, bueno, presenté algo sobre Prometeo y Fausto en clave ecofilosófica, una relectura del mito de Prometeo, del mito de Fausto en clave ecofilosófica, ¿sí? Ahora, estas cosas, más allá de que este año fue particularmente atravesado por la cuestión ambiental, por la problemática ambiental, por la problemática de nuestro lugar en la biosfera, nuestro puesto del hombre, de la humanidad en la biosfera, me sirve para reflexionar un poco siguiendo las charlas previas de 3 colegas anteriores. Yo agregaría, como para redondear, una particularidad que tiene la filosofía ambiental, que tiene un rol de interfase, interfase con C o interfaz. En la filosofía ambiental en general se desarrolla en una filosofía de límites, en los límites, con otros saberes, con otras actividades humanas. Entonces, está también como trabajando como interfase. Esto quiere decir que cumple un rol de conexión entre diversos ámbitos, proporciona como una comunicación de distintos niveles, permite generar nuevas preguntas, aporta nuevas preguntas, nuevas perspectivas, nueva información, ¿sí? No por nada hay que decir que la filosofía ambiental hoy en día integra lo que se llama humanidades ambientales. Hay ya naturalmente en lo cultural una integración de áreas, ¿sí?, de reflexión y de conocimiento y de práctica. En las humanidades ambientales comparte con el ecofeminismo, con la ecología social, con el pensamiento ecológico decolonial, con land art, con las artes de la tierra. Sí, esto es sumamente interesante. Y otra cosa, como para cerrar, es que esto también nos modifica como filósofos, como practicantes de la filosofía, como todas estas prácticas que mencionaba recién Mauricio, y también el Dulce y Quito,
tenemos que transformarnos para estar a la altura de los requerimientos en terceros instruidos, como decía Michel Serres, el filósofo francés, dejar de lado dice, los intelectuales son hemipléjicos, están en su expertise, pero son totalmente ignorantes de lo otro. Entonces, superar un poco la cultura de las ciencias duras frente a la cultura de las ciencias humanas, integrar lo que se llama hoy la tercera cultura, donde de alguna manera estamos como más mestizados, nos vamos mestizando, porque evidentemente la problemática ambiental misma es una problemática que no se encara por una sola disciplina, sino que implica una aproximación mucho más múltiple. Así que bueno, eso sería mi práctica y me pareció que hay algo como que se está moviendo como para quedarse, ¿sí? Hay como intereses de que aparezca este ámbito de la reflexión contemporánea, que es la filosofía ambiental, que ya tiene más de 50 años de existencia, pero un poco para quedarse, al menos por un tiempito más. Bueno, eso gracias por esta participación, que indudablemente es muy importante, porque efectivamente el tema ambiental tiene que entrar en la filosofía necesariamente, y probablemente quedarse todo el tiempo que el tema ambiental esté en la cantidad de... quiero decir que la cantidad de trabajos que hay en estos momentos sobre ambiente es impresionante. Ayer mismo he tenido una reunión de 12 personas de una red de política científica con, por supuesto, tradiciones académicas muy diferentes. El 90% se refirió al tema, bueno, de la pandemia, pero también al tema fundamentalmente de todos los cambios que implica el problema pandémico actual. Y lo que me resultó muy interesante, esto que comentaba Alicia, que es necesario que los filósofos nos hagamos cargo de eso, sobre todo, y esto es lo interesante, porque en realidad de las 12 personas que hablaron, bueno, yo no hablé justamente de ese tema, digamos, de las 11 personas que hablaron, solamente una era de filosofía, pero que además la filosofía era su segunda carrera, o sea, es una técnica, y sin embargo todos en realidad consideraron que estaban haciendo una tarea filosófica, o sea, no importaba que no hubiera un filósofo. Y eso es tal vez lo fantástico, ¿no? A lo mejor convocan a un filósofo, pero no, por ahí no. No lo convocan, porque directamente hay toda un pensamiento que se acerca a lo filosófico, aunque no sea estrictamente filosófico, que es asumido por un sociólogo, por un técnico, por un antropólogo, por un politicólogo, por un historiador, yo era lo que observaba ayer durante 7 horas de trabajo, cómo se difuminaban no solamente los términos de la filosofía, sino también los roles. Porque el filósofo dejó de tener un rol especial. Ahora habla fulano desde la filosofía, no. Eso yo lo he vivido ayer, por eso resulta muy interesante el comentario de una filósofa sobre eso, porque yo vi a 11 personas que no eran de filosofía, hablando de filosofía con total aquiescencia. O sea, el filósofo especialista pareciera que ya no es necesario, lo cual es todo un tema también, ¿no? Pero bueno, es un tema para discutir, indudablemente, no me meto en eso. Digo que veo que eso se da, lo he visto este año también, es impresionante la cantidad de actividades que hubo sobre temas, con médicos, con epidemiólogos. Yo me he pasado el año, no hablando porque no soy especialista, pero sí convocando y haciendo interview. Y hay toda una presencia de la filosofía de una manera difusa, de una manera que ya no convoca al especialista, y tal vez un tema a plantear sea, bueno, hasta dónde eso también no nos cuestiona el ser, como decía Quito, filósofos. Si socialmente no estamos también perdiendo esa categoría, ¿no? En medio de algo que me parece muy positivo, ¿no? Que todos traten de profundizar lo que trabajan, pero desde una especialidad. Bueno, yo soy politicólogo, yo soy químico, pero también puedo
pensar filosóficamente. O sea, es como que el filósofo profesional de alguna manera podría estar, si no desapareciendo, perdiendo roles. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Bien, voy a dar, entonces ahora abrimos, tenemos unos pocos minutos, vamos a cerrar después de una primera intervención y vamos a volver con el mismo link para terminar las charlas que nos queden pendientes. Por el momento habría un espacio para una intervención muy breve. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, Iglesias. Saludos, Elina. ¿Qué tal? ¿Cómo te Hace va? tiempo que no nos veíamos. Así es, así es. Sí, Juan Iglesias. Saludos a todos y a todas. Bueno, son apenas unos minutos. Los Pero escuché a todos volvemos, así atentamente. que ahora 3 minutos y luego volvemos. Bueno. Dulce, antes de agregar algo, sé que agregaron, que cada cual agregó algo, que cada cual puso de sí lo mejor, y eso es estupendo que eso suceda. Pero Dulce, ya no me gusta hablar de los paradigmas. Hay una agonía logocéntrica, demasiada soberbia ha sufrido la razón en la modernidad. Tito, no hay filosofías, hay pensadores. Hay filosofía y hay pensadores, Tito, no seas malo. Mauricio, por supuesto que comparto, Mauricio, todos esos criterios del rigor filosófico, pero sabes, al filosofar le compete todo, Mauricio, pero hay que afinar la puntería en estos tiempos que corren, porque ¿cómo hacemos para invertir el orden establecido? Porque parece que vivimos en un mundo que es el mejor posible al que podemos aspirar, Mauricio. Hay que afinar la puntería, y cuanto más viejos estamos, como decía Álvaro Bayo, más revolucionarios tenemos que ponernos. Como decía la vieja Álvaro Bayo, con su sobrino, que andamos siempre juntos en el PDC, uruguayo, el prosecretario que fue de la presidencia, ¿no? Y bueno, Alicia Bugallo, la educación ambiental, claro que la filosofía ambiental no es una moda más, es la noción clara y radical de una conciencia de integración. Pero he sido maestro, Alicia, y es como tirar un vasito de agua. He sido maestro de primaria, te quiero decir, y me he sentido con el discurso ambientalista durante 35 años como tirar un vasito de agua en un incendio. Lo llevaba a la zona este del país, a los chiquilines, y les decía: ¿ven las arroceras? ¿Ven las nutrias? Bueno, ven esas nutrias, los nietitos de ustedes los van a ver por las fotos, porque no va a quedar ni una, porque cada vez el país en la zona este precisa, ¿verdad?, más y más arroceras. Entonces estamos frente a 4 presiones obligadas: el reinado de la mercancía, el reinado de una comunicación no mentirosa, Tito, de una comunicación horrorosa, la universalidad monetaria, decía recién Celina, la especialización productiva y técnica, y está todo ligado subjetivamente por el cálculo de la seguridad personal. Entonces, esos obstáculos, colegas, compañeros, apuntan a que la seguridad, a que la ineluctable idea de la verdadera vida, de la felicidad, sea reducida a la apariencia de una satisfacción consumista. Por eso, lo de Alicia, la educación ambiental, por supuesto, parte de mi trabajo en educación primaria la enfoqué siempre por ese lado, ¿no? Pero la educación ambiental, cuando al poder no se le mueve un pelo, y ya te digo, lo que precisamos en el Uruguay es aumentar cada vez más hectáreas en la zona de los humedales de la zona este del país, del Uruguay, en la zona arrocera del país, ¿verdad? Un buen arroz, por supuesto que sí, pero cada vez que precisamos aumentar cada vez más la producción, vamos a terminar con los humedales de la zona este del país, de Rocha 33, y las nutrias, las nutrias, ¿verdad? Las van a ver les decía a los niños en la década del 70, del 80, del 90, hasta el 2000 que me dediqué a formación docente nada más, por fotografías. Por lo tanto,
Por lo tanto, yo reivindico, más allá de que pertenecemos a la filosofía latinoamericana, por supuesto que sí, pero reivindico la multiplicidad, ¿verdad? Reivindico la multiplicidad, no la paranoia unitaria y totalizadora. El concepto de paradigma me trae el concepto de la totalidad. No, lo que pretendo es que promover, como dice Alain Badiou, y yo sé que Tito dice, ¡ay, están los que se cuelgan de la cola de los que piensan por sí mismos! Que son los filósofos. Bueno, pero hay que decir, la dimensión de la revuelta parecería que no es posible. Y bueno, ustedes vieron, en Chile, desde que se fue Pinochet, gobernaron los democristianos chilenos, gobernó la Bachelet del Partido Socialista, pero recién ahora el pueblo en la calle logró que se va a sacar definitivamente, se la va a enterrar definitivamente la Constitución pinochetista, ¿verdad? Pero fue la gente, lo mismo que los argentinos. Nosotros somos más tibiones de este lado del Río de la Plata. Entonces, la dimensión de la revuelta, porque parecería que es ser antipatriota, la dimensión de la lógica, de la buena argumentación, sí, de la buena argumentación, la dimensión de la universalidad, esa dimensión de la universalidad no la podemos perder, que no es de la totalidad, es la pretensión de que estamos todos en situación de determinar una igualdad de interrelaciones para formar ese sujeto político, porque de lo que se trata es de cómo invertir ese orden establecido que parece ser que es intocable. Y la posibilidad de admitir el riesgo, porque parecería que está todo debidamente determinado para la política, para la economía, para los sociólogos, para la sociología, para la psicología, etcétera, etcétera. No hay lugar para el riesgo, para lo aleatorio, para lo contingente, para la no previsibilidad absoluta ha quedado fuera. Entonces, a mí me parece que la filosofía se juega allí, en la dimensión de la revuelta, en la dimensión de la lógica, de la buena argumentación, en la dimensión de la universalidad y no simplemente creer que podemos estar peleando por el problema situacional, exclusivo de la Pachamama de Bolivia o de Jujuy o del este del Uruguay. No, tenemos que pretender esa determinación de una proyección universal y la pretensión del riesgo. Es decir, no hay lugar para la apuesta, no hay lugar para el azar, está todo perfectamente determinado porque, como decía una de las colegas, la cultura de las ciencias duras nos ha acostumbrado a eso y lo tenemos en las entrañas, ¿verdad? Y a Mauricio, que lo estimo muchísimo y que, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con todos esos rasgos del rigor filosófico. Yo sé que la filosofía le compete a todo, pero hay que afinar la puntería porque hay que enfrentarse a tres adversarios que no poseen la misma fuerza y que representan diversos grados de amenaza. Uno son los ascetas políticos, los militantes sombríos, los terroristas de la teoría, los que querrían preservar el orden puro de la política y del discurso político. Me tiene verde, podrido la partidocracia, y eso que en el Uruguay los partidos son fuertes pero me tienen podrido la partidocracia. Y después están, como decía Foucault, los técnicos del deseo, que son lamentables los técnicos del deseo, los psicoanalistas, los semiólogos, y después, indudablemente, Mauricio, hay allí le compete a toda la filosofía, pero tenemos un adversario, Mauricio, que tiene nombre y apellido, Mauricio. El fascismo. Bueno, no te enojes tanto. El fascismo, no el fascismo histórico, político, el fascismo que se halla dentro de todos nosotros, el fascismo conductual, el que ama obsesivamente el orden y la seguridad como aquellos que nos van a dar satisfacción de una sociedad consumista.
¿no? Bueno, Entonces, después de toda esta arenga, ¿a quién le doy la palabra para que intente contestar algo? No sé, Dulce, Alicia, bueno, Mauricio, que Dámela, fue dámela. muy aludido, Dámela. y luego tenemos una participación pedida de Luisa Ripa, pero bueno, creo que las dos, los dos que fueron aludidos con una crítica fuerte son Dulce con el tema del paradigma y Mauricio con el tema de la estrictez filosófica, etcétera. Se me ocurre que querrán decir algo. Yo también fui aludida y entonces también quiero contestarle al colega uruguayo. Mientras se cortaba las uñas, tal vez no escuchaba con precisión. Sí, por supuesto, pero digo que me parece que es inexcusable, los demás también, claro, también si Quito quiere decir algo y Alicia o cualquiera de los que están presentes, desde luego, pero como hubo una alusión muy fuerte, bueno, les doy la palabra en primer lugar, Le si cedo quieren, naturalmente, así lugar que a Alicia. adelante. Le cedo lugar a Alicia, que ella. Bueno, bueno, colega, mire, una cosita quería comentarte. Yo estuve hablando de filosofía ambiental, no de educación ambiental. Tal vez debieras leer un poco más y conocer un poco más todo lo que se ha trabajado en filosofía ambiental en estos tiempos. Ahora, esto lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo humano, ¿sí? Mucho esfuerzo humano. Estamos en un proceso obviamente de transición, donde a lo mejor por primera vez hubo una conferencia de Estocolmo del año 72, por primera vez en la humanidad se reunieron 178 países por un motivo no bélico a resolver ciertas cuestiones ambientales. Por primera vez fue fundado un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por primera vez, en el año 92, los países decidimos tener un convenio sobre biodiversidad. Por primera vez, de alguna manera, con esfuerzo y con mucha dificultad por los desentendimientos, se fue trabajando sobre el tema del cambio climático, con los protocolos, etcétera, y podría nombrar miles de legislación. Por primera vez tuvimos en el 94 nosotros en Argentina una constitución reformada con capítulos ambientales, a lo cual hay que seguir agregando mucho más. Por supuesto, una ley nacional de humedales todavía no la tenemos, una ley nacional de educación ambiental todavía no la tenemos, si bien las provincias han ido respondiendo por su cuenta contra esas necesidades. O sea, son esfuerzos humanos inmensos en distintas regiones y con distintas necesidades. Yo no creo en esa terminología así universalista y revolucionaria, sino lo que veo, en todo caso creo en lo que veo, en lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo a lo largo de estos años, que es insuficiente, por supuesto, pero hay una Fundación Bariloche, por ejemplo, donde está el programa de ecofilosofía, entre los tantos lugares en Argentina donde la filosofía ambiental asume su rol ecopolítico que tuvo siempre, quiero decirle, porque no es lo mismo el ambientalismo que la educación ambiental, que la filosofía ambiental. Entonces, allá en la Fundación Bariloche, los colegas que están trabajando en filosofía ambiental están trabajando con el gobierno, con un mapa a favor de la agroecología, en contra de los agrotóxicos. En el país fue presentado nuevamente una ley por la educación ambiental. O sea, hay cosas que de repente se mueven más con, a lo mejor no lo suficiente, ¿sí? Bien, pero digamos perdón, sí, creo que ya está contestada y por lo tanto, bueno, pregunto si alguno de los otros aludidos quiere decir algo y si no le damos la palabra a Luisa Ripa, pero bueno, insisto, si alguno de los
de los otros tres quiere decir algo, y además si sobre lo que ha dicho nuestro colega, otros de los presentes también quieren decir algo, así se contesta. Pido que las intervenciones sean un poco más breves, porque, bueno, vamos a tratar de dar la palabra a todos. Adelante, Mauricio. Sí, voy a ser particularmente breve. En primer lugar, un abrazo muy grande a Juan Carlos, que hace muchísimos años que nos conocemos y trabajamos juntos y nos queremos mucho. Y además sé que una de tus características, Juan, es poner el corazón arriba de la mesa y decir todo lo que uno está pensando sin tapujos, y creo que eso también es una actitud filosófica. Sin embargo, hubo ahí un cierto problema de falsa oposición. Vos sabés que la revuelta sola no es la solución, y ya hemos pasado por revueltas, pero la revuelta es importante. Sabés que el universalismo solo puede llevar a crímenes grandes como cualquier otra cosa. Sabés que en la lógica y la buena argumentación, todos vamos a estar de acuerdo en eso, sabiendo también que hay quienes reducen todo a lógica y buena argumentación. En cuanto al riesgo, creo que todos los aquí presentes sabemos de eso, y en cuanto al azar, solo la imprevisibilidad de la pandemia puede decir que es un tema presente y que merece ser reflexionado. No me convence, sin embargo, eso final de reducir la identificación del enemigo con el término fascismo, porque a mí no está diciendo nada ese término ahora que no haya escuchado con palabras como comunismo, judíos e incluso mujeres. Entonces, no se me ocurre que sea suficiente considerar como fascismo, porque es mucho más que eso. Pero, sobre todo, quería resaltar que entre tu aporte angustiado ante la situación y los diversos intentos de dar respuestas pensantes y concretas aquí, que creo que fue lo que estuvimos tratando de hacer más o menos de más. Y bueno, preferiría decir que el enemigo es el fascismo y no ser enemigos nosotros, pero por supuesto que entre nosotros no somos enemigos, aunque tengamos miles de diferencias, pateamos al mismo lado. Y los otros, los que patean para el mismo lado, para el otro lado, también tienen muchísimas diferencias y hay que reconocerlas, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Nada más. Gracias, Mauricio. Pregunto si Dulce quiere decir algo. Creo que no ingresó. No la tengo. Bueno. En cuanto a Quito, dice que no va a decir nada, y yo les traduzco lo que me dijo. Contestar iría en contra de mis principios. Mis principios consisten en decir lo que pienso y no intentar imponer lo que pienso, como están haciendo los que contestan. Entonces, él no va a contestar. Bien, entonces damos la palabra. Bueno, no sé, ¿querías decir algo, Daniel? ¿Querías decir algo, Daniel? Bueno, parece que no. Vale la pena. Me pareció que había hecho un gesto, pero bueno. No. ¿Querías decir algo, Daniel? No, muchas gracias, ¿no?
Perdón. Bueno, entonces le damos la palabra a Luisa, que le había pedido para hacer una observación o una pregunta. Luisa. Lo primero que quería hacer es un aporte a Alicia de una nueva línea de investigación, que es el efecto pandémico cuarentánico que tiene sobre ciertas mentes setentonas como la mía, porque yo estaba muy segura de que este encuentro era a las 6 de la tarde, estaba entusiasmada y decidida, y hoy más temprano dije, no, pero si acá dice 19, así que es a las 19. Bueno, dicho lo cual, voy a hacer algunos comentarios en base a la que escuché bien del todo, que son Alicia y Celina. Empiezo con Celina. Yo celebro que los especialistas filosóficos no seamos los que tengamos la voz, porque creo que ya hace mucho tiempo, es una opinión personal, la he mantenido en uno de las jornadas FEPAI, cuando hubo que hablar de la filosofía, cuando presenté mi trabajo diciendo de la mano de Belte que la filosofía tiene que pensar lo que pasa y lo que nos pasa, liberándose de una serie de cosas y demás, y ya entonces decía, la filosofía en muchos casos, en muchos congresos, ha renunciado a esto, y de pronto son los sociólogos, especialmente, o digamos, las ciencias sociales en general, quienes cumplen ese rol, porque se animan a pensar lo que pasa sin tantos resguardos. Mi tesis, mi opinión, es que la filosofía como profesión sufrió un fuerte impacto del desarrollo científico del siglo XIX y que fue amenazada de no científica y que trató de mostrar de millones de maneras que era tan científica como cualquiera de las otras ciencias. Hace unos años yo llevé un alumno a un congreso de filosofía en Río Cuarto, había plata en el subsidio y entonces pudimos viajar con él, y me dio una definición de la que no me olvidé nunca. Dijo, ¿esto qué es? Un congreso de filosofía, es un zapping filosófico. Uno dice, el otro dice, un autor, otro autor, pero lo único que no pasaba era pensar en común. Pensar en común. Por otro lado, creo que eso es parte de la definición de la filosofía, porque nosotros no tenemos un objeto que se recorte, como dice Aristóteles, y entonces lo podemos recortar, sino que tenemos el objeto común del pensamiento humano, y por lo tanto, nuestro recorte siempre es endeble. Y lo que sí quería dar testimonio para acabar con lo de Celina son dos cosas que justamente los dos vienen de curas, no necesariamente filósofos. Uno, fue una recomendación que nos hizo Pablo VI a los que entonces éramos docentes yo entonces enseñaba en la Pontificia. Él mandó, cuando los 700 años de Santo Tomás, una recomendación a todos los profesores de las universidades tomistas, y dijo que la forma de homenajearlo a Tomás era atreverse a pensar la verdad, venga de donde viniere. Lo cual quiere decir que para la filosofía, a priori, no hay enemigos. Que tenemos que ser capaces de escuchar cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y otro cura, una vez que yo me enardecí en una reunión y dije, eso es muy distinto, es otra cosa, me dio la recomendación filosófica más maravillosa. Me dijo, por lo menos tenés que escuchar la pregunta. Ya no pensar, sino escuchar la pregunta, las preguntas, y animarte a pensarla. Escuchar lo que sea y animarse a pensarlo me parece que es la misión más maravillosa que tenemos. Yo a Alicia le quería preguntar, un poco técnicamente, no sé si eso desborda un poco los límites de esta reunión, ¿en qué medida sigue operando o ha pasado a silencio total el concepto de naturaleza en la filosofía, en la ecofilosofía?
Y respecto de algo de lo que se dijo en la última intervención y tu respuesta, otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿Podría decirse que, de acuerdo a una de las cosas que a mí me parece, que es que a veces que existe entre nosotros, no como filósofos, sino como civilización, a veces una esquizofrenia discursiva, no un doble discurso que es consciente y es impugnable éticamente, sino una esquizofrenia, o sea, una mente partida, de manera tal que hay un discurso que es casi unánime, ¿no? A favor de los pobres, en defensa de la justicia, en favor de la tierra, de la ecología, del respeto al planeta, el cual discurso, cuanto más fuerte, amplio y decidido sea, más da permiso, excusa de acciones coherentes. Quiero decir, por otro lado, a la hora de las compras y de los votos y de las decisiones, sí, en esto coincido, económicas fundamentalmente, estamos como eximidos de hacerlo porque, bueno, la esquizofrenia significaría paralelismo y los paralelos no se tocan, no se lastiman. Y de esa manera la pregunta concreta es si esta enorme producción discursiva, legal, filosófica, científica, descriptiva, de todo tipo respecto de la ecología, ayuda o al contrario exime en cierta medida a acciones concretas, coherentes y satisfactorias respecto del cuidado del planeta. Empiezo por este último. Gracias. Bueno, en el orden en que están planteadas las cosas, yo no voy a decir nada porque me limité simplemente a hacer una observación con respecto a lo que observo que está pasando y no abro juicios sobre si eso es bueno, malo, regular. Simplemente me parece que hay que tomar en cuenta esta amplitud de la filosofía que también desdibuja la tradición de que es un filósofo. Veremos cómo sigue esto, es una cuestión de hecho. Ahora, con respecto a la pregunta sobre la naturaleza, creo que sí, que es pertinente que se comente, pero pediría, porque es todo un tema específico de filosofía ambiental, y no podemos entrar en eso porque no es el objetivo de este encuentro, que era hablar de filosofía y a partir de disparadores, pero no de entrar en un problema concreto. Por eso te diría que te pido que te reduzcas a 2 minutos para decir brevísimamente una respuesta, para no dejar sin ninguna respuesta a Luisa, pero que, como ella misma lo observó, es un tema que es muy amplio y que sale del objetivo de esta reunión. Además es muy discutible también y hay muchísimas posibilidades de respuesta. Si abrimos este tema, cada uno va a querer decir algo, porque todos hemos trabajado algo el tema de la naturaleza, etcétera, y por supuesto de las nuevas ideas. Así que brevemente, por favor. Bueno, entonces simplemente comento que las preguntas que vos me dejaste, Luisa, mencionan para la filosofía propiamente tal, más allá de filosofía ambiental, para la filosofía, 2 grandes temazos a desarrollar, que se están de alguna manera pensando o digamos, puestos ahí para repensar. Uno es el de la ontología, porque ya sea biodiversidad o naturaleza, hoy la manera en que se piensa es desde una ontología relacional, y donde no hay individuos sino compuestos. O sea, esto abre todo un desarrollo, digamos, para la ontología en general, ¿no? Y por otro lado,
con respecto a los discursos, esta cosa más que planteaste al final, te digo que hay como hiperobjeto, la problemática ambiental como hiperobjeto, que es algo que nos supera bastante, o sea, es sistemáticamente tercerizado, rechazado, lo vamos dejando, está la dificultad inmensa de asumirlo, pero otra área de la filosofía como tal, que es la antropología filosófica, se está haciendo cargo, porque esto es, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre otra vez repensado a la luz de una problemática, bueno, del siglo XX y XXI, pero otra vez está instalado desde los nuevos saberes y desde los nuevos lineamientos éticos una exigencia de filosofía ambiental, volver a enfocar en eso, que podría ser una antropología ecofilosófica, si queremos, pero que son dos líneas básicas de la filosofía reconsideradas a la luz de estas nuevas situaciones y de nuevos saberes. Muchas gracias, perfecto. Dentro del tiempo, y me parece clarísima la respuesta en una primera instancia. Después, naturalmente, habrá mucho que discutir. Eso desde ya. Para la próxima vez. Ahora, bueno, además, Luisa hizo algunas apreciaciones sobre lo que dijo Mauricio y sobre lo que dijo Juan, de modo que le doy la palabra a Mauricio si quieres decir algo. No, gracias, no. ¿No? ¿No vas a contestar? Que francamente me habré dormido un minuto porque no sentí ninguna alusión a lo que yo había dicho. No me doy por aludido, ¿no? También podría usar el pretexto de Quito. Bueno, aceptamos. Juan, ¿quieres decir algo? No, simplemente que bueno, que la universalidad es una pretensión que no debe perder la filosofía, no en el sentido de desconocer la singularidad. Yo estuve hablando de la multiplicidad. Pido prestados esos términos, ustedes bien saben de dónde vienen, pero lo otro, la revuelta en el buen sentido de que salir de una regularidad obvia de consensos. Prefiero los disensos, aunque por supuesto los disensos se tienen que retroalimentar de los consensos. Y bueno, nada más que eso, decirles que uruguayos y argentinos nos gusta estar juntos para pensar en clave, como lo estamos haciendo, filosófica en este momento, y que siempre ha sido un gusto ir a vuestra patria. La última vez que fui a la Universidad al corredor de las ideas de allá de la Universidad del Sur, la de Bahía Blanca, con Yamandú Acosta. Y bueno, y lástima que ahora no podamos hacer ese corredor más ancho porque el COVID nos tiene un poco confinados, pero ya iremos a Colombia, no en el 2021, pero más adelante, para pensar no una Latinoamérica victimizada, ¿no? Para pensar una Latinoamérica múltiple, de juxtaposición de posiciones diferentes, con historias diferentes, encontradas y desencontradas, como tiene que ser, y apostando, ¿verdad?, no a la imposición de proyectos políticos que no generan participación, porque esas democracias liberales, como dice Yamandú Acosta, son democracias procedimentales, donde elegimos presidentes de la República y algunos técnicos, pero no construimos entre todos esa felicidad colectiva, como me gustó de lo que decía Luisa, ¿no? Recién en el momento, animarse a pensar todos juntos lo común, ¿verdad? En comunidad, en comunión, viene de comunión, ¿verdad? Y creo, Luisa, que te referías a Santo Tomás, ¿verdad? Creo, dijiste Tomás, creo que te referías a Santo Tomás.
Bueno. Sí, se refería a Tomás de Aquino. Sí, del cual, sí, él siempre dijo eso, ¿no? Que lo importante es saber a dónde está la verdad, o por lo menos aceptar la verdad, y no importa quién la haya dicho. Y lo otro, Celina, yo no hablé de enemigos. De este lado del Río de la Plata, disculpan que lo diga así, porque yo siempre fui muy franco. No hablamos de enemigos, hablamos de adversarios. Yo dije adversarios. Acá, en la orilla oriental, hablamos de adversarios. A mí me educaron así cuando fui a la escuela, ¿verdad? Y así eduqué 45 años y todavía estoy formando profesores y maestros a los 70 años recién cumplidos, sigo formando. Hay adversarios, sí, pero bueno, esos adversarios vienen fuerte, vienen pisando fuerte, por eso le pedía a Mauricio que afinara la puntería. Y bueno, y lo de fascismo me estaba refiriendo a todas las formas de obsesión por el orden y la seguridad, ¿verdad? Me estaba refiriendo a ella, al fascismo conductual, no al fascismo histórico y político nada más, que todo lo tenemos un poquito en las entrañas, todos y todas, todos y todas, ¿está? Esa obsesión permanente por el orden y la seguridad intocable. Y me dicen acá en San Carlos, vive y deja vivir. No, así no. No es ese el camino que nos lleva a buscar en común la felicidad colectiva, ¿verdad? O por lo menos la convivencia que pregone los disensos bien habidos. Disculpen. No, está muy bien. Creo que lo que estás diciendo pone sobre la mesa una cuestión que también se ha planteado aquí, y que bueno, la planteó Quito, aunque no quiera hablar, ¿no? El tema de cómo nos salvamos, o cómo se salva la humanidad, que se ha salvado gracias a algunas mentiras, pero que también se ha perjudicado con otro tipo de mentiras. Sí, poner sobre la mesa qué es lo que nos preocupa a todos, porque es parte de nuestra vida en común. Me parece que es todo un tema de la filosofía. Bueno, como ya llevamos casi 2 horas en esta charla, quisiera saber si alguien más quiere decir algo, y si no, bueno, es el momento de cerrar, porque ya llevamos 2 horas. Bueno, entonces, les agradezco mucho, no hemos sido muchos, no nos ha quedado tiempo, lamentablemente, para hablar un poco de nuestra colega a la que queríamos homenajear. Hubo un pequeño homenaje, espero que podamos hacerlo con más tiempo y tranquilidad más adelante, pero al menos la hemos recordado mínimamente. De alguna manera está presente porque todos estos temas le hubiera interesado escuchar, y siempre ha participado en este tipo de actividades de discusión, por supuesto no con enemigos, sino con adversarios teóricos, y también con maneras diferentes de obrar, con maneras diferentes de ser. Algunos son más tranquilos, otros son más fuertes, algunos hablan bajo, otros gritan, pero bueno, son modalidades, son estilos. Yo les agradezco a todos. Esta reunión va a estar subida seguramente el sábado o el domingo, para que les vamos a pasar el link para que ustedes la difundan. Y con respecto a nuestra amiga fallecida, me comprometo a convocarlos más adelante para un homenaje específico como ella se lo merece. Gracias a todos.